Zidane rompe el silencio, pero no con una frase viral ni con un ataque contra España. Su mensaje más contundente nace de una idea que el fútbol suele olvidar justo cuando una leyenda cae. Una derrota puede decidir una final, pero no puede borrar una carrera. Y lo que ocurrió con Lionel Messi en Nueva York fue mucho más cruel de lo que dice el marcador. Argentina perdió por 1-0 en la prórroga, Messi terminó llorando con la medalla de subcampeón y el mundo empezó a discutir si aquella noche había sido el final de su historia. Quédate hasta el final, porque hay un detalle en la imagen de Messi que cambia por completo la lectura de esta derrota. Y si quieres entender por qué esta final no destruye su legado, sino que puede terminar reforzándolo, acompáñame hasta el último minuto. Lo primero que hay que aclarar es esencial. No existe una declaración textual confirmada de Zinedine Zidane sobre esta final. Por eso, este video no va a inventar palabras ni a poner frases falsas en su boca. Lo que vamos a hacer es reconstruir, desde su autoridad futbolística, cuál sería la valoración más coherente de alguien que conoce como pocos el peso de una final, la gloria de levantar una Copa del Mundo y también el dolor de marcharse derrotado del partido más importante. Porque Zidane no observa una noche así como un aficionado cualquiera. Él sabe que una final puede convertir un gesto en sentencia y un error en condena. Mira la cara de Messi cuando recibe la medalla. No está discutiendo con nadie, no busca cámaras y tampoco intenta convertir la derrota en una polémica personal. Llora. Ese gesto resume el golpe de un capitán que había llevado a Argentina hasta su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo y que, a los 39 años, seguía siendo el centro emocional y futbolístico del equipo. Un día después escribió: "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida". No habló de retiro, no acusó al árbitro, ni siquiera trató de rebajar el mérito del campeón. También dijo: "Quiero felicitar a España por el campeonato". Y ahí aparece la primera clave de la lectura que podría hacer Zidane. Saber perder también forma parte de la grandeza. La final fue decidida en el minuto 106. Ferran Torres encontró el gol que rompió el equilibrio y entregó a España su segunda Copa del Mundo. Pero el partido ya había cambiado mucho antes. Enzo Fernández vio la primera amarilla en el minuto 82 por protestar una falta de Rodri que no fue señalada. Después, en el añadido, recibió la segunda por una entrada sobre Pau Cubarsí. Argentina disputó toda la prórroga con 10 jugadores. Al salir, Enzo se detuvo, miró a la tribuna argentina y levantó la mano pidiendo perdón. Ese gesto no modificó el resultado, pero explica la dimensión de la presión que había dentro del campo. Scaloni fue prudente después del partido. Dijo: "Creo que la primera amarilla a Enzo Fernández se la puede evitar el árbitro. Lógicamente, es una final del mundo y creo que hay cosas que se podrían evitar, pero ya está, no hay reproches". Esa frase importa porque evita la salida fácil. Argentina pudo quedarse atrapada en la expulsión, en el gol anulado a España durante el primer tiempo extra o en la petición de miles de aficionados que después exigieron repetir la final. Sin embargo, una petición en internet no cambia un título y tampoco aporta pruebas de corrupción. El campeonato de España es definitivo, el dolor argentino también. Aquí es donde la mirada de Zidane tendría más peso que cualquier consuelo automático. Él perdió una final mundialista que quedó marcada para siempre por una expulsión. Sabe lo que ocurre cuando el mundo reduce una carrera entera a una sola imagen. En su caso fue el cabezazo a Marco Materazzi. En el caso de Messi podría ser el llanto después de Nueva York. Pero el fútbol no debería juzgar una vida deportiva por el último fotograma. Zidane fue campeón del mundo antes de aquella caída. Messi ya había conquistado la Copa antes de perder esta final. El último partido no borra el anterior, y mucho menos todo lo que hubo antes. Además, hay un dato que muchos están pasando por alto. Argentina no llegó hasta la final sobreviviendo gracias a la nostalgia. Llegó porque Messi produjo fútbol decisivo durante todo el torneo. En el debut contra Argelia marcó un hat-trick, el primero de su carrera en una Copa del Mundo. Lo hizo con 38 años y 357 días, convirtiéndose en el jugador más veterano en conseguirlo. El primer gol fue un zurdazo lejano al ángulo. El segundo llegó después de un rebote del arquero Lucas Zidane, cuando Messi apareció para empujar la pelota con la derecha. El tercero fue una definición colocada desde el borde del área. 3 goles distintos, 3 soluciones distintas. El recorrido siguió contra Austria, con 2 goles más, aunque antes falló un penal. Después llegó Cabo Verde en una eliminatoria resuelta tras el alargue, pero el partido que de verdad expuso la dimensión de Messi fue contra Egipto. Argentina perdía por 2-0. Messi había fallado otro penal, detenido por Mostafa Shobeir. Egipto incluso celebró un tercer gol que fue anulado por el VAR. Todo parecía preparado para una eliminación humillante. Entonces apareció Cuti Romero con un cabezazo, Messi empató en el minuto 83 y Enzo Fernández completó la remontada en el añadido. Presta atención a lo que ocurre después de ese partido.
Scaloni intenta hablar ante una cámara, pero la emoción lo desborda. Dice, no puedo ni levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado. ¿Qué grupo de jugadores, hermano? Me tengo que ir, discúlpame. Esa reacción demuestra que Argentina no avanzaba por inercia. Cada ronda estaba exigiendo algo nuevo. Contra Egipto fue una remontada desesperada. En cuartos llegó Suiza. Más adelante apareció España, el equipo que terminó castigando el cansancio, la inferioridad numérica y cada centímetro perdido durante la prórroga. Ahora llega el dato más fuerte del video. Messi terminó este mundial como máximo goleador histórico de la competición en solitario, por encima de Miroslav Klose, Ronaldo Nazario, Kylian Mbappé y Gerd Müller. Detente un segundo en lo que eso significa. Durante casi un siglo, miles de futbolistas pasaron por el torneo más grande del planeta. Messi, con 39 años, quedó por encima de todos. La final perdida fue dolorosa, sí, pero ocurrió en el mismo campeonato en el que alcanzó una cima estadística que parecía reservada para otra época. La derrota y la grandeza convivieron en la misma noche. Todo el mundo asumió que el 1-0 convertía el torneo de Messi en una historia fallida. En realidad, el marcador solo decidió quién levantó la copa, no decidió quién había sido el motor de Argentina, quién produjo los goles más importantes, ni quién sostuvo la esperanza hasta la prórroga. Esa es la contradicción que alguien como Zidane entendería inmediatamente. Los grandes futbolistas no son inmunes a la derrota. Precisamente porque llegan tan alto, terminan perdiendo delante de más personas, con más cámaras y con una crueldad mucho mayor. Hay otro elemento que hace esta historia todavía más incómoda. Antes de la final, Messi publicó junto a Adidas una frase, "El último tango". Millones la interpretaron como una despedida anticipada. Después del partido, cada lágrima pareció confirmar ese temor. Sin embargo, Messi no anunció su retiro de la selección. Scaloni, cuando le preguntaron si había cerrado su historia con Argentina, respondió, "No tengo ni idea, no sé qué decir porque no deja de sorprender". Esa respuesta mantiene abierto el mayor interrogante. Tal vez Nueva York fue el final, tal vez solo fue otra caída antes de una última aparición. Mira ahora el gesto de Messi durante la ceremonia y compáralo con lo que había escrito antes. No hay sonrisa de despedida, ni una celebración del camino recorrido, ni señales de alivio. Hay rabia contenida. Eso importa porque un jugador que siente que todo terminó suele mirar hacia atrás. Messi parecía seguir mirando el partido que acababa de perder. El detalle que cambia la lectura está ahí. No se comporta como alguien liberado, sino como alguien que todavía siente que quedó una deuda. Y esa deuda puede ser emocional, no necesariamente deportiva. Y aquí aparece la posible sentencia de Zidane, no como cita inventada, sino como conclusión futbolística. El legado de Messi no depende de haber ganado 2 finales seguidas. Ya había alcanzado la cima. Lo que este torneo añadió fue otra cosa, resistencia. Mostró que todavía podía marcar, remontar, fallar, recuperarse y llevar a su selección hasta el último partido. Un jugador protegido por el recuerdo no se expone así. Messi se expuso al fracaso porque siguió compitiendo. Esa decisión también forma parte de su grandeza. Haaland había resumido el impacto del torneo con una frase breve en redes. Messi is a madman. Ronaldo Nazario pidió que el mundo aceptara que Messi es el mejor de la historia. Lamine Yamal, campeón con España, había dicho, imposible. Para mí, Messi es el mejor y lo sigue demostrando. Ninguna de esas reacciones perdió valor cuando Ferran Torres marcó en la prórroga. El fútbol no funciona como una hoja que se borra cada vez que cambia el campeón. Las actuaciones quedan, los récords quedan, y la forma de levantarse después de perder también queda. Por eso el mensaje más contundente que podría asociarse a Zidane no necesita una frase explosiva. Basta con mirar su propia historia para entenderlo. Una final puede dejar una cicatriz eterna, pero no tiene autoridad para reescribir todo lo anterior. Messi perdió contra España, lloró ante el mundo y admitió que la herida tardará en cerrar. Aún así, terminó el torneo como líder, goleador histórico y capitán de un equipo que volvió a jugar por la Copa. La pregunta ahora es concreta. ¿Crees que Messi debería disputar un último partido con Argentina o retirarse sin volver a mirar atrás? Respóndeme en los comentarios y suscríbete para seguir esta historia. Una derrota no borra una leyenda.